Arrassaldeón. Mis primeras palabras son para recordar la enorme labor en el rescate de la obra de don Miguel de aquel gran alcalde unamuniano como fue don Iñaki Azcuna. Además, hace 20 años presenté aquí mi primer libro, el número 11 de la colección Biblioteca Videbarrieta, Trayectoria intelectual del joven Unamuno. Y lo hice de la mano del concejal de Cultura de esa legislatura, don John Sánchez, y de mi muy admirado como investigador y querido amigo, el profesor don José Antonio Ereño Altuna. La investigación del profesor Ereño ha sido trascendental para mostrar la verdadera interpretación de la obra de Unamuno. Y lo ha sido en dos ámbitos fundamentales. Primero, en su incansable proceso de búsqueda de inéditos que dieran continuidad histórica a la producción de don Miguel, sobre todo en su etapa más bilbaína. Segundo, como ejemplo de investigador pulcro y cabal, que con su obra consiguió desenmascarar a aquellos intelectuales correveidiles que buscaban en los textos más insospechados de don Miguel el apoyo para mostrar la veracidad de las teorías que ellos previamente habían preconcebido. Sirva, pues, esta conferencia que ahora iniciamos para recordar la importante obra del profesor Ereño Altuna, como insigne investigador que ha sido y que será, padre o al menos mentor y maestro de otros a los que nos alumbró y hemos pretendido seguir su estela. Soy Eugenio Luján, profesor de filosofía, investigador de la obra y el pensamiento de don Miguel de Unamuno desde finales de los años 90, en quien profundicé para realizar mi tesis doctoral. Y vuelvo a Bilbao gracias al interés del área de cultura del Ayuntamiento de Bilbao, concretamente al de doña Begoña Morán, a quien ha hecho todo lo posible porque yo pueda estar hoy aquí, acompañado además por algunos de los nietos de don Miguel, doña Teresa y don Miguel, a quienes agradezco enormemente su compañía, y, como no, enormemente agradecido por la asistencia de cada uno de ustedes que han decidido participar esta tarde en este acto de conmemoración. Euskarrik asko. Vuelvo a Bilbao a reivindicar al polifacético Unamuno, ensayista, dramaturgo, novelista, poeta, traductor, profesor, concejal, diputado, padre, esposo, abuelo, censurado, procesado, denigrado, suspendido de empleo y sueldo, expulsado de su cátedra, desterrado, vamos a celebrar ahora los 100 años, exiliado, exaltado a su vuelta trayendo la República, repudiado después, arrestado en su domicilio, vetado al Premio Nobel de Literatura por los nazis. Don Miguel, quien siempre y en todo lugar mantuvo una y la misma idea, la defensa a ultranza de las libertades individuales y sociales de toda persona. Sin duda, el intelectual más importante de toda nuestra historia, reconocido así internacionalmente. Vuelvo a Bilbao para mostrarles parte de una novedosa interpretación de su pensamiento y para incitar a que lo descubran esos que, por recelo o por ignorancia de su existencia, aún no se han acercado a él. Y vuelvo a Bilbao como un acto más de mi lucha personal como investigador para acabar por fin con la granítica losa con la que el nacionalcatolicismo franquista tergiversó su obra y su pensamiento, convirtiendo algo vivo y vital en una casposa y andrajosa momia a la que a día de hoy se sigue aireando como auténtica. Decía el sabio Aristóteles, allá en la Atenas clásica, que la naturaleza de algo, su razón de ser, es eso que le hace ser lo que es. Y la razón de ser de Bilbao, su naturaleza, su esencia, no es otra que la actividad comercial vinculada permanentemente a la ría. El origen de este Bilbao, como todos conocemos, es aquel remoto ya en el tiempo puerto de Begoña, creado en un enclave estratégico en el último vado del río, antes de su desembocadura al Cantábrico,
actuó de control de paso de mercancías. Pero donde hay comercio, intercambio de bienes, aparece la riqueza. Y ello trae la necesidad de, por una parte, organizar tal actividad comercial mediante leyes e instituciones, lo que lleva a Bilbao a convertirse en villa. Y, por otra, la de defender la zona fortificándola, siguiendo la estructura urbanística medieval, con una muralla, con alcázar y casas-torres, que a modo de caparazón guerrero, como dijo Guiar, preservan tanto el codiciado puente como su núcleo urbano, centrado en el puerto y en las famosas más tarde 7 calles. Sin embargo, la naturaleza de algo, su esencia, siempre busca expresarse de la forma que sea. Y Bilbao, ya reconocido como villa, expresó su naturaleza mercantil buscando salir de los propios límites a los que le sometía aquella estructura urbanística medieval. Desarmó el caparazón guerrero, que la aislaba, integrándole en su urbanismo, para potenciar el desarrollo de la actividad de la ría y crear nuevos puentes físicos y comerciales. La insistencia de la villa de Bilbao en su naturaleza mercantil ha sido tal durante los siglos siguientes, tanto a nivel de leyes e instituciones como urbanístico, que ha conseguido que las generaciones posteriores de bilbaínos hayan olvidado aquel amurallamiento y fortificación que constreñían su expansión, tanto física y urbanística como social y cultural. Repasado muy brevemente su origen, me interesa ahora mostrar algún aspecto concreto de la visión de Bilbao que se tiene en estas últimas décadas. Por ejemplo, en el 2000 se publicó el número 8 de la Revista de Humanidades y Ciencias Sociales Videbarrieta. El muy estimado catedrático José Ignacio Ruiz Alabuénaga analiza en ella el desarrollo de Bilbao desde lo que, con mucho ingenio, él denominó bilbutopías. Ahí afirma que la villa consiguió pasar del feudalismo del señorío y del despotismo tirano de los parientes mayores a una democracia urbana de mercaderes. Fíjense, democracia urbana de mercaderes. Bilbao se asentaba progresivamente en su ideal mercantil y avanzaba hacia la prosperidad en una admirable regularidad de tenacidad y trabajo individual. Un tipo de sociedad que, interpretando estas palabras, entiendo yo, que aspiraría a estar regida por el principio de dou des, dou para que me den, doy para que me den, el fundamento del pacto libre, no del pacto que liga y ata la libertad. Esta es la libertad, esta es la libre concurrencia, el contrato perfecto, la verdadera libertad, el derecho de la fuerza identificado a la fuerza del derecho. Es el triunfo del individuo. Digamos que sería una explicación del texto que tenemos publicado en el año 2000. Siguiendo con esta visión actual de Bilbao, desde otra perspectiva que considero interesante, podría ser la respuesta a la pregunta ¿cómo se proyecta hoy a futuro la villa? Respuesta que encontramos en la misma revista, de la mano ahora del profesor Antonio Garrido, desgranando el Bilbao imaginado por Bilbao Metrópoli 30. La idea que él mismo indica como nuclear es que el mundo, sin embargo, no se para y es preciso crear y atraer a la ciudad nuevos sueños y soñadores para que el futuro que el Bilbao metropolitano se merece sea también una auténtica realidad. Y continúa más adelante. El triunfo de las ideas depende de la capacidad de las personas. Estas son su germen, las que pueden soñar y plantar una vida en comunidad con visión de futuro. Todas las personas son importantes en la construcción de la comunidad metropolitana. Todas, independientemente de su formación, de su estatus o del éxito social conseguido, porque son piezas de una visión común de futuro. Palabras que podrían tener una aclaración de este tipo. El hoy es una necesidad, son las cosas como son, y es necio y torpe querer oponerse a que lo sean. Pero si el hoy es lo que es, el mañana será lo que deba ser. Y en el debe entra el querer, el ansiar, el buscar, por mucho.
Así como el hombre razonable y de sano entender se conforma a lo existente, lo acata como necesario y lo explota en cuanto puede, trabaja también para transformarlo en un ideal, llegando a él por evolución necesaria y a las veces por no menos necesaria revolución. Digamos que este sería una explicación del texto, de la visión que tenemos o que se tiene actualmente de Bilbao y lo que se pretende que sea en Bilbao. Estarán conmigo que los textos que les he propuesto clarifican y dota de más sentido a aquellos primeros que la revista de Humanidades y Ciencias Sociales Bidebarrieta publicó en el 2000. Y si me permiten un paso más, podríamos sintetizar lo expresado por ambos profesores con ideas como estas. Jamás se realizan los ideales que por eso así se llaman, pero los hombres, concibiéndolos y acariciándolos, se acercan a ellos. Tener una idea es empezar a realizarla. O otra idea que puede ser aparecer dentro de estas que hemos leído tan actuales. Respetar y explotar lo existente, procurando sustituirlo en conformidad con un ideal, es a mi entender la conducta del hombre reflexivo. Recuerden las bilbutopías que hemos leído hace un momento de la proyección sobre el Bilbao a día de hoy. Otra idea que podemos encontrar en este concepto de democracia urbana de mercaderes, cada cual libre en su esfera, libre de asociarse y de dejar la asociación, libre para pactar y libre para romper el pacto. Únicamente no es libre para atacar la libertad ajena. Recuerden el concepto, por tanto, de democracia urbana de mercaderes que hemos dicho hace unos minutos. Luchen las libertades en el contrato, en el pacto, en los acuerdos. No las voluntades en la fuerza, no en la guerra. Al vencimiento, que es el sucumbir de la libertad, sustituye al convencimiento. Vamos a convencer, se trata de llegar a acuerdos, que es el sucumbir de la voluntad. Pues bien, estas ideas que he utilizado para iluminar y sintetizar los textos publicados hace unos años de los profesores citados en esta revista Humanidades de la Biblioteca Bidebarrieta, estos textos no son míos, ni siquiera son del momento actual, ni son míos ni son de ahora. Son de un joven de 22 años, un joven que justamente hoy cumpliría 159 años. Fueron escritos por don Miguel de Unamuno y Hugo en 1887. Vean ustedes la fuerza de estos textos y su actualidad, que nos han servido para completar lo que grandes investigadores han proyectado sobre el Bilbao de hoy. Pertenecen a la conferencia El derecho y la fuerza, escrita para ser dictada en este escenario, pero que sin embargo nunca llegó a dar. Ha sido un texto inédito hasta el 2017 en el que publiqué su edición comentada. Como pueden ver, 3 bilbaínos de nacimiento o de adopción, de diferentes siglos, con motivaciones muy distintas y ante circunstancias diversas, apelan a unas ideas muy arraigadas en este su querido Bochito. La lucha por un ideal, las bilbutopías, por ejemplo, que hemos citado, por identificar al soñar con el motor para transformar la realidad, el sueño como utopía que te permite transformar la realidad, donde el protagonista siempre van a ser los ciudadanos, cada ciudadano, y cuya relación con el otro se puede definir como de una democracia urbana de mercaderes, es decir, donde llegamos siempre a tratos, a contratos, para poder satisfacer nuestras necesidades. No la fuerza, sino el derecho. Sin embargo, Unamuno, que es el que nos trae aquí hoy, esta tarde, fue más allá aún y extrapoló estas características a toda sociedad humana. De tal manera que la auténtica sociedad, esa por la que toda comunidad humana debe aspirar, la sociedad más humana, podríamos decir, es esa que se rige por los principios que acabamos de señalar. Principios que, como ven, están arraigados en este Bilbao en el que nuestro querido don Miguel vio la luz y se formó. Ideas que justamente desentraña en la conferencia citada, escrita por un joven Unamuno de 22 años. Una conferencia donde se preocupa por aclarar su posición política,
la asunción de los principios liberales. Pero ojo, liberales no como se entendería hoy, sino con el significado del término en el siglo XIX. Liberal como defensor de todas y cada una de las libertades del ser humano, tanto como individuo o como ciudadano. Y de este posicionamiento, de la defensa a ultranza de tales principios, Unamuno ya no se va a mover jamás. Toda su trayectoria política, toda su actuación pública, toda su obra solamente adquiere sentido si se enmarca dentro de la defensa a ultranza de las libertades. Aunque evidentemente los conceptos que va a utilizar para sus argumentos irán cambiando, como apuntaré dentro de un momento con algunos ejemplos. Pero el joven Miguel no siempre fue liberal. Hay un momento concreto en el que su posicionamiento se hace efectivo. Marquemos unos retazos, unas notas para que puedan seguir su desarrollo. Como todos saben, el joven Miguel viaja a Madrid terminado el verano de 1880, tras acabar el bachillerato, para iniciar sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Central. Y como él mismo nos cuenta en su recuerdo de niñez y mocedad, además de unas fuertes convicciones religiosas, llevaba en el alma como preservativo aquel vago romanticismo vascongado. De hecho, él, a partir de la supresión de los fueros por parte de Cánovas del Castillo, se sumó a las tesis fueristas que defendían su restitución. Tenemos muchos textos, entre ellos el trabajo del gran Hereño Altuna nos ha servido para iluminar toda esta etapa de su época tan joven, ¿no? Tenemos muchos textos suyos de esta época de exaltación fuerista, ideas que con tanto vigor defendió que consiguió publicar su primer artículo en 1879. La unión constituye la fuerza, tomado del lema de las monedas belgas. En el noticiero bilbaíno, firmado con una X, pensó su director, cuando vio el artículo, que el director era Antonio de Trueba, el de los Cantares, que después fue muy amigo suyo, que estaba escrito por un maduro fuerista convencido, sin poderse creer después que su autor hubiera sido el joven Miguel de apenas 15 años. No es el motivo de esta conferencia el desarrollar aquí los diferentes cambios intelectuales fruto de sus lecturas, fruto de sus estudios, de sus investigaciones, de la influencia, por ejemplo, que en Madrid tiene sus profesores, o de las diferentes aventuras que ocurren en Madrid con su problema de la fe, la razón y demás. Todo ello está publicado en el volumen 11 de la colección Monografía Videbarrieta, que, como les comenté, presenté aquí en el 2003 y que podrán consultar si les interesa el tema. Pero lo que sí quiero es que al menos visualicen la esencia de ese proceso que vive el joven Unamuno en esa época de universitario en Madrid y por qué lo considero tan trascendental, tanto para entender su biografía como para entender toda su obra posterior. Déjenme ponerle un ejemplo. Tras una carta, que no tenemos, de Miguel a su amigo de la infancia, Práxedes Diego Altuna, donde le comenta los nuevos derroteros que ha ido tomando su trayectoria, la trayectoria de don Miguel, su amigo le responde el 9 de octubre de 1887, ya había escrito la conferencia El Derecho y la Fuerza, que es la que estamos aquí comentando, con esta dureza. Defiendes hoy lo que ayer combatiste y combatirás mañana lo que defiendes hoy. El ningún respeto con que hablas del alma y del Padre eterno y la frecuente repetición de las leyes, de la lucha por la existencia, a que según Darwin están sujetas las especies, pruébame que apartándote de las sencillas y sublimes teorías peripatético-escolásticas, te dejas arrastrar por los desvaríos de la moderna filosofía que se llama racionalista. Deja la nueva senda por donde sin sentido te precipitas. Si persistes en los quiméricos sueños de Lamarck y Darwin, de Kant y de Hegel, abismos profundos nos separarán en doctrina. Seríamos antagónicos e irreconciliables. Diego Práxedes de Altuna, le tienen ahí ya en una foto de 1910, era un íntimo amigo de Unamuno de su infancia, y fíjense cómo le responde
a esa carta que no tenemos, pero que supuestamente don Miguel le comentaba el cambio que había sufrido y cómo él mantenía esos presupuestos liberales. ¿Qué explicación podemos encontrar a esta actitud? ¿Qué ha llevado que de 1879 sea un defensor de las tesis fueristas y, sin embargo, en 1866 aparezca ya como asimilando los presupuestos liberales y defendiendo los presupuestos liberales, de donde ya no se va a mover nunca más? Hemos dicho que en 1879 se va a Madrid, perdón, es cuando publica su primer artículo. En 1880 se va a Madrid con ese preservativo vascongado que hemos comentado, inicia sus estudios en la Universidad Central, pero ese preservativo vascongado le dura hasta 1883. ¿Y por qué 1883? Porque es cuando Unamuno se licencia. Obtiene la licenciatura de Filosofía y Letras en la Universidad Central. En 1883 Unamuno obtiene la licenciatura en Filosofía y Letras y es al menos llamativo que solicita desde Bilbao la exención para asistir a un acto curioso. Esto normalmente no se sabe que esto existía en la universidad del siglo XIX. Un acto que estaba vigente en la universidad de entonces, denominado de juramento y protestación de la fe, donde todos los recién licenciados, unidos en un acto presidido por las autoridades universitarias, juraban ejercer su profesión desde la defensa de la fe católica. Y lo considero llamativo porque ya en ese año existen documentos que acreditan su proceso de racionalización de la fe. Su estancia en Madrid le lleva a Unamuno a ir perdiendo esa fe arraigada, que supuestamente arraigada llevaba desde Bilbao. O lo que es lo mismo, su disolución a manos de la razón. El kantismo, el neocantismo, el hegelianismo, el darwinismo, el neopositivismo, el krausismo, todo esto va a hacer mella en él en la universidad, le va a abrir una posibilidad de conocimientos nuevos que no tenía y le va a hacer cambiar de posición. Tengan en cuenta que en el curso de 1884 inicia su doctorado, que culminará con la primera obra que se considera contraria a ese preservativo vascongado con el que llegó a Madrid, su tesis crítica al problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca. Tras doctorarse en Filosofía y Letras, vuelve a Bilbao para buscar trabajo. Da clases particulares, entra de profesor interino un breve tiempo en un centro privado, comienza a preparar oposiciones a profesor de instituto, a cátedras de instituto, a cátedras también de universidad. Sin embargo, no deja de dar forma personal a esos principios recién asumidos del liberalismo. Entendamos siempre del liberalismo como se entendía en el siglo XIX. Una estructura intelectual desde la que a partir de estos años interpretará toda la realidad social, política y cultural. Lo podemos ver en los restos que nos ha quedado de su conferencia Orígenes de la raza vasca, dictada aquí mismo, que con tanta precisión el profesor Hereño Altuna fue descubriendo y analizando, cuyas ideas y argumentación recibieron duras críticas por los representantes del fuerismo y de las sociedades euskalherriacas, que no eran otros que sus propios amigos de hace unos cuantos años, 1879, 1880, 1881, 1882. Surge así los famosos remitidos polémicos en 1886, con Ismael Olea o con Sabino Arana, en periódicos como El Noticiero Bilbaíno, La Uburu o La Unión Vasco-Navarra. Una situación muy embarazosa para el joven Unamuno porque comenzó a sentirse solo en Bilbao, donde aquellos amigos fueristas con los que había soñado juntos una nueva Euskal ahora le acusaban abiertamente de estar en contra de esos principios. Incluso había perdido la confianza con amigos de la infancia, como era el caso de Praxe de Diego Altuna, que acabamos de comentar hace unos minutos. A lo que se sumaban los peculiares conflictos familiares, donde su madre Salomé, que hemos visto antes con un Unamuno muy pequeñito, es una foto muy entrañable que siempre me gusta mostrar por lo tierna que es, ¿no? Donde decía, su madre Salomé le veía como el cabeza de familia. Su padre había muerto cuando él era joven y por enfisema pulmonar y entonces, bueno, pues
la madre veía a Miguel como con la responsabilidad de resolver los problemas del día a día de la familia. El bochito se le hace cada día más pequeño, más asfixiante, más agobiante, del que comienza a tener la necesidad de salir, porque a lo que no estaba dispuesto era ni a renunciar a esos principios liberales recién asumidos, ni a formar su propia familia. Solo encontraba consuelo en la guerniquesa Concha Lizárraga, como todos saben, con la que aspiraba a casarse en cuanto tuviera trabajo. Por todo ello, mantengo que la auténtica crisis de don Miguel de Unamuno no fue la de 1897, que evidentemente sufrió y padeció, sino esta de 1883. Y digo que esta es la auténtica crisis porque sin este cambio de los presupuestos fueristas a los presupuestos liberales, Unamuno no hubiese sido el que conocemos. La de 1897, la crisis de 1897, fue un momento de ansiedad, de angustia, a la que se le sumaron problemas personales y profesionales de diferente índole, y que le servirá para analizar y explicar la realidad desde los mismos presupuestos liberales, pero estructurados y explicados desde una hermenéutica de conceptos religiosos. No es que asuma la religión para explicar la realidad, sino que no se mueve de los preceptos liberales a los que se va a referir con metáforas desde la religión. Déjenme mostrarle unas pinceladas. Unamuno va a redefinir el concepto de ideal, vamos a ver ahora, que describe en 1887, para pasar a denominarlo fe. En torno al catecismo, en 1895, es la primera vez que aparece ese cambio. Pero ojo, no se trata de la fe religiosa a la que se refiere don Miguel. No se trata de creer lo que no se ve. Esa no es la fe en Unamuno. Unamuno se molesta en diversos textos, que ya dejamos para otra conferencia si viene al caso, en insistir en que la fe para él es crear lo que no hay, que no es otra cosa que la función del ideal. Lo que llamaba ideal con 22 años va a cambiar luego al concepto de fe. También en torno al catecismo de 1895 introduce un concepto muy interesante, que es el de tradición eterna. La tradición eterna es un cúmulo de experiencias y situaciones, normas, principios, que le ha permitido sobrevivir a la especie humana en sociedad y que debemos resguardar para que esa sociedad se siga dando. Una tradición eterna en la que debemos apoyarnos para continuar transformando la sociedad a mejor a través del ideal. Digamos que es la conciencia de la humanidad que habita en todos nosotros. Pues bien, después de 1897, esa tradición eterna pasa a ser denominada Dios, definido por don Miguel precisamente como la conciencia de la humanidad. No lo entiende como el primer ser. Dios en Unamuno no es el primer ser. Dios en Unamuno no es el motor inmóvil de Aristóteles. Dios en Unamuno no es la idea de un ser trascendental, creador del universo. Para Unamuno, Dios es la conciencia colectiva del linaje humano, desde la cual puedo diseñar una sociedad mejor trabajando en el ideal, es decir, en la fe fructífera, en la fe que es crear lo que no hay. Y, para dar otra pincelada, se sirve también del concepto de Cristo, pero no como una manifestación de Dios, una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Cristo en Unamuno no es una de las tres personas de la Santísima Trinidad, sino el Hijo del Hombre. Y en esto don Miguel insiste mucho. Cristo es el Hijo del Hombre, el ideal del hombre, el hombre perfecto, que debe entregarse a los demás para ser eterno, como hizo Cristo en su vida, pero eterno en la memoria que deja tus obras en los otros. Recuerden, por ejemplo, los primeros versos del Cristo de Velázquez, y si no, cuando lleguen a casa, si tienen interés, repásenlo, y verán cómo en esos 4 o 5 primeros versos se vislumbra perfectamente esta idea de Cristo no como un ser trascendental, sino como el Hijo del Hombre, ¿no? El ideal del hombre. Pues bien,
Unamuno, en 1897, fecha de la tan cacareada crisis religiosa, aplicará los conceptos de la teología, fe, Dios, Cristo, así como los de la mística, que ya no hemos señalado aquí, simplemente por unas pinceladas, como el del recuerdo y la esperanza. Acuérdense de las poesías sobre el recuerdo y la esperanza que tiene don Miguel, para utilizarlos como categorías con las que interpretar la realidad, desde su concepción liberal. Son conceptos que coge de la religión para aplicarlos a su explicación liberal de la realidad. Un ejemplo parecido es cómo articula Federico Nietzsche su comprensión de la realidad, desde su concepción de los dioses griegos, si alguien tiene conocimiento de ello, Dioniso y Apolo. Y a nadie se le ocurre pensar que Nietzsche es un defensor de Dioniso o que lo que hace en sus textos es reafirmar la existencia de Dioniso. Utiliza la imagen de Dioniso y la imagen de Apolo para explicar la realidad de una manera peculiar. Bueno, pues don Miguel antes lo ha hecho con conceptos del cristianismo. Dejemos claro, por tanto, que Unamuno nunca abandonó los preceptos liberales que abrazó en 1883. Desde esta estructura intelectual entenderá y explicará toda la realidad. Y es precisamente el permanecer hierático en estas tesis liberales lo que permite, lo que transmite la unidad de sentido a toda su obra. Desde 1883 a 1936, que muere. Y la base de ese liberalismo que mantiene y defiende durante toda su vida y toda su obra, con las redefiniciones que he apuntado, ya aparecen redactadas por el joven Unamuno con 22 años en la mencionada conferencia El derecho y la fuerza. Una conferencia que, como hemos dicho, fue escrita en un principio para ser dictada, pero que nunca llevó a cabo y que permaneció como inédito hasta el 2017, cuando la publiqué con un amplio y detallado estudio crítico. Es interesante que nos paremos en comprender algunas de sus ideas principales, porque de esa manera vamos a poder comprender la proyección a futuro de toda la obra posterior. Fíjense, Unamuno parte del individuo. No hay más absoluto que el individuo. Nos dice en la conferencia el derecho y la fuerza. El derecho y la fuerza no quiere decir otra cosa que hay que abandonar la fuerza para que surja el derecho. El derecho nace de sujetar la fuerza, de no pelearnos. Vamos a evitar la pelea, el conflicto, a través de acuerdos. Y ahí surge el derecho. Primero aparece la fuerza, después, controlando la fuerza entre los individuos, surgirá el derecho. Entonces, lo primero que existe en la sociedad es el individuo, lo indivisible. Lo que no se puede dividir es la persona. Y la persona, el individuo, va a ser el origen de la sociedad. ¿Y qué pasa cuando las personas vivimos en sociedad? Pues que nos relacionamos, tendemos a relacionarnos. Pero claro, cada uno tiene sus intereses, tiene sus deseos, tiene sus propios caprichos y eso lleva a conflicto. Por tanto, la sociedad, para que funcione y se convierta en sociedad humana, necesita ordenar esos conflictos, ordenar esos problemas. ¿A través de qué? A través de un acuerdo, de un contrato o lo que llamamos el derecho. El derecho establece normas para que todos podamos usar la libertad, satisfacer nuestras necesidades o caprichos, pero sin atentar la figura o la voluntad de otro. Para mí, dice don Miguel, la libertad consiste en que el hombre lleva su ley en su conciencia. Fíjese, la ley de la libertad está en nosotros, no está en ninguna parte. Cada uno sabe perfectamente lo que debe hacer. Hay otro contrato más humano, más racional y más ideal a la vez, el libre contrato que consiste en la mera reciprocidad de servicios. Acuérdense del Bilbao mercantil que hablábamos, la democracia mercantil del Bilbao al que nos hemos referido. Fíjense cómo lo lleva Unamuno en 1887 a ponerlo como ejemplo de la sociedad perfecta. La sociedad debe ser un contrato libre, que consiste en la reciprocidad de servicio. Servicio dado, servicio recibido. Yo me propongo, yo me comprometo a hacer algo, la otra persona me devuelve ese compromiso con dinero o con otro servicio y se acabó el problema. Todo resuelto. Satisfacemos necesidades a través de la ayuda entre todos, teniendo el derecho.
No fue este el contrato que asentó y confirmó las sociedades civiles, pero creo que llegará a ser, fíjense, el que ha de asentar y confirmarlas cuando el Estado haya cedido su acción a la sociedad, a la razón, el instinto, la igualdad a la libertad. Él lo veía como el verdadero contrato, y esto lo va a llevar hasta el último día de su vida. La sociedad somos individuos que tenemos intereses diversos, pero que debemos acordar, ponernos de acuerdo para poder satisfacer esas necesidades y entre todos poder mejorar la sociedad como persona y como individuo. ¿Cuál va a ser el papel del Estado? Pues según este joven de 22 años, vuelvo a repetir, el papel del Estado se reduce a administrar los intereses comunes, del todo comunes, a hacer respetar el pacto libre, a garantizar la libertad de cada cual contra la agresión brutal del otro, a sostener la sustitución de la lucha de las fuerzas brutas por la lucha de la libertad en el contrato. Acabemos con la imposición de la fuerza a través de los acuerdos, de los contratos. ¿Y qué función tiene el Estado? No imponer nada, sino permitir que se dé ese juego de acuerdos, ese juego de libertades, potenciar la libertad del individuo. Estos son los entresijos del alma de don Miguel, liberal. El Estado lo único que tiene como misión es dar juego, permitir que los ciudadanos puedan relacionarse entre ellos y que pongan en juego su libertad, no coartar libertad, no imponer nada. Se le sirve al Estado para que nos sirva, nos sirve para que le sirvamos, do ut des, doy para que me den. El fundamento del pacto libre, no del pacto que liga y ata la libertad. Se le combate para que él u otros nos sirva mejor. Nos combate y se defiende para ganar un excedente en la reciprocidad de servicios. Esta es la libre concurrencia. Fíjense, el contrato perfecto, la verdadera libertad, el derecho de la fuerza identificado a la fuerza del derecho. Que sea siempre la ley la que impera en la consecución de nuestros deseos o de nuestros intereses. Es el triunfo del individuo, porque entonces se le da libertad a cada uno de nosotros. Creo llegará a ser el ideal de la humanidad, decía don Miguel con 22 años. Cada cual libre en su esfera, libre de asociarse y de dejar la asociación, libre para pactar y libre para romper el pacto. La libertad total, es el liberalismo que lleva Unamuno en sus tuétanos, tomado de este bochito mercantil que como hemos visto se ha reconocido a día de hoy que es su esencia. Y libre para romper el pacto, únicamente no es libre para atacar la libertad ajena. Luchen las libertades en el contrato, no las voluntades en la fuerza. Vamos a respetar los contratos y si hacemos un contrato, entonces lo respetamos. Y yo lucho porque esa persona que se ha comprometido conmigo me dé lo que me debe o lo que me ha prometido y al revés o viceversa, yo devolverle lo que yo le he prometido a devolver. Al vencimiento, que es el sucumbir de la libertad, sustituye al convencimiento. No se trata que terminemos a guantazo limpio, vamos a llegar a acuerdos y vamos a través del acuerdo a sucumbir la voluntad. Si tú no puedes, si tú no das, si tú no cedes, entonces no pidas. Si tú no tienes obligaciones, no vas a tener derechos. Fíjense qué importancia tiene estos textos escritos con 22 años para ser dictados aquí, que nunca lo hizo, pero que se han constituido en la base de su liberalismo. Por eso digo que don Miguel nunca va a abandonar la estructura intelectual del liberalismo que recogió, que asumió en 1883. Son 3 principios que él considera irrenunciables. De ahí no se va a mover nunca. Por una parte, el individuo como fundamento de la sociedad. Toda sociedad para don Miguel se basa en el sujeto, en el individuo, en el ciudadano. Y ese ser es inviolable, es sagrado. La sociedad se configura de ciudadanos libres. Las libertades individuales son innegociables. Todos tenemos libertades individuales y civiles y sociales o grupales, como quieran llamarlo. Y además, la manera de relacionarnos en sociedad es a través del acuerdo, del pacto, no de la fuerza, no de la imposición.
El Estado lo que debe hacer es vigilar que se dé ese pacto entre los ciudadanos, sin imponer ninguno en favoritismo de uno u otro, o de ningún tipo de norma o de ley que anule la voluntad o la libertad. Son tres principios fundamentales irrenunciables en la figura de don Miguel, que con 22 años asumió y que no renegó de ellos nunca. Por eso le reconocemos como el auténtico intelectual comprometido con su sociedad, porque nunca se cayó. A mí aquí me gusta, claro, podíamos sacar anécdotas, podíamos sacar historias concretas, puntuales, pero hay un hispanista que murió hace tiempo, Víctor Humite, canadiense, que murió de cáncer en los años 90, que lo resume en 4 ideas muy sencillas que vamos a comentar ahora. Para Víctor Humite, en El ensueño de una patria, periodismo republicano, es un libro que pueden adquirir, donde hay textos de don Miguel, dice Víctor: la trayectoria de su actuación política fue inequívoca. La trayectoria de don Miguel, a nivel político, es decir, como un intelectual comprometido, fue inequívoca. Al oponerse a la monarquía de Alfonso XIII se vio procesado. ¿Por qué se opone a Alfonso XIII? Porque está rescindiendo libertades individuales con la huelga del 17, cuando mete en la cárcel a aquellos que mantuvieron la huelga general. Al oponerse a la dictadura de Primo de Rivera se vio desterrado. ¿Por qué se opone a Primo de Rivera? Porque no se considera a los individuos como ciudadanos, sino como monigotes. Porque se maltrata al ciudadano, se maltrata al individuo. El Estado se convierte en un tejemaneje y Unamuno protesta y entonces se le destierra. Vamos a hacer ahora los 100 años el año que viene. Al oponerse a los gobiernos de la República se vio envilecido. Uno de los que trajeron la República a nuestro país fue don Miguel. Don Miguel fue capaz de mantener el tipo, teniendo a la familia sola en Salamanca, viviendo exiliado, porque se exilió él voluntariamente, porque no estaba en contra del sistema político de la dictadura de Primo de Rivera y de la monarquía de Alfonso XIII, y dijo que hasta que no se fueran ellos, él no entraba y que entraría con la República, y él trajo la República. Bueno, él, en fin, vale, algunos más, pero él también entre ellos. Y así fue alabado y así fue reconocido en su momento. Pero, sin embargo, ¿por qué de repente se fue de la República a acusar a la República de hazaña? Y es algo que no le han perdonado a don Miguel todavía desde ámbitos del progresismo actual de nuestro país. ¿Por qué todavía hay gente resentida en el Partido Socialista, por ejemplo, respecto a la figura de don Miguel? Pues porque don Miguel no estaba de acuerdo con la República que estaba diseñando hazaña. Porque, entre otras cosas, la gota que colmó el vaso fue la ley de defensa de la República, donde se anulaba la libertad de los individuos. Fíjense, Unamuno no se ha movido nunca de aquí. Desde 1883, que asume los presupuestos liberales, Unamuno se mantiene intacto en esa posición. Los que se mueven son los otros, que le traen, le llevan, quieren que esté con uno, con otro, y cuando no está conmigo te acuso de chaquetero, porque no estás conmigo y estás con otro. No, yo no he estado con uno con otro, a mí me cambiáis el escenario, yo estoy aquí, es el escenario que va y viene. Esta es la figura que a día de hoy, en el 159 aniversario de su nacimiento, quiero reivindicar en esta mi segunda vuelta a Bilbao. Don Miguel de Unamuno, liberal, como Bilbao, como la villa en la que nació, como el Bochito en la que nació, de los presupuestos de los que nunca se movió. Y por eso su auténtica crisis no es la de 1897, que nos han vendido como esa crisis espiritual, donde Unamuno de repente ya se vuelve y perdemos el sentido de todos los textos y ya nada se entiende, sino que su verdadera crisis es la de pasar de los presupuestos fueristas a los liberales. Y de ahí ya no moverse. Lo que pasa es que va a utilizar conceptos del cristianismo para interpretar la religión, como hizo Nietzsche con los mitos, por ejemplo. Al ponerse al levantamiento militar se vio humillado. Le arrestaron en un arresto domiciliario, bueno, fue un poco, pero bueno, fue arresto domiciliario, que lo sufrió, y es verdad que en un principio estuvo a favor del levantamiento porque él, hombre del 19, pensaba que el levantamiento iba a ser una sonada típica del 19. Cuando empezó a ver a qué se reducía todo aquello,
pues es el primero que se levantó de ahí. Y salió de ahí, como ya recordamos todos, con aquel famoso 12 de octubre del 36. ¿De acuerdo? Fíjense, don Miguel de Unamuno, no le vendan ninguna otra historia, es liberal hasta los tuétanos, como es la villa de Bilbao. Como lo ha sido la villa de Bilbao desde que se fundó allá en aquel recoveco a las puertas del Cantábrico. Y esos presupuestos jamás los ha abandonado, no los abandonó nunca. Fue un cambio del horizonte en el que él vivía, del escenario en el que vivía, de los elementos que se iban cruzando en su vida. Él siempre se ha dirigido, ha entendido, ha estudiado, ha analizado la realidad política y social de nuestro país desde el liberalismo. Y ahí tienen, en este resumen que hace nuestro añorado Víctor Humite, ahí tienen la clave de toda su vida. Y solamente se entiende si tenemos en cuenta su liberalismo irrenunciable y de ahí su intelectual comprometido. No ningún tipo de cambiar, de ir y venir dependiendo de cómo me iba mejor. No, a él no le iba nada mejor. Él defendía siempre esos presupuestos liberales que hemos comentado. Bueno, para darles una vuelta de tuerca más a esto. Eso que tienen ustedes ahí, nos vamos a 1936, a octubre del 36, y eso que tienen ustedes ahí, que me imagino ya lo conocen porque ya es muy conocido, es la carta que Enriqueta Carbonell, la mujer de Atilano Coco, escribe a don Miguel para decirle que se ha llevado a Atilano, el bloque nacional se lleva a Atilano, se la han secuestrado, se la han llevado de casa, no sabe dónde está, por favor, don Miguel, a ver si usted puede hacer algo, a ver si puede averiguar algo. Don Miguel intenta enterarse, intenta saber algo, probablemente cuando empieza a hacer las gestiones ya estaba muerto, Atilano ya había sido asesinado, pero esa carta se la guarda en la chaqueta. Y resulta que el 12 de octubre del 36 le invitan, le incitan, le llevan a el acto de la raza, como se llamaba entonces, de exaltación de la raza, el Día de la Raza, allí al Paraninfo de la Universidad de Salamanca, a que presida el acto que, con Millán Astray, la mujer de Franco, a la cabeza, pues iban a presentar allí. Unamuno entró con la idea de ir simplemente como imagen para estar allí, sin participar, pero como él decía, si me tiran de la lengua, pues al final tengo que hablar. Entonces, cuando los diferentes discursos se fueron dando, don Miguel fue tomando nota. ¿Y dónde tomó nota? Pues justamente en un papel que llevaba en la chaqueta, que no era otro que esta carta. La carta de Enriqueta Carbonell por detrás es el texto, es la hoja, el papel que llevaba don Miguel de Unamuno en la chaqueta, en la que fue apuntando pues algunas ideas que se le iban naciendo en él, iban floreciendo en él, en función de lo que él iba escuchando en los discursos en defensa de la posición nacional ahí en el Día de la Raza del 36. Si pueden ver, como por aquí arriba pone vencer y convencer, pero aquí lo tienen más grande. ¿Lo ven ahí? Vencer y convencer. No sabemos exactamente lo que dijo, no sabemos cómo fue. No sabemos si venceréis pero no convenceréis, no sabemos si vencer no es convencer, no sabemos de qué manera se dijo. Ahora, si fue vencer y convencer o venceréis pero no convenceréis, da igual cómo se dijeran, fueron las palabras que dignifican la labor de un intelectual. De un intelectual, como hemos dicho, comprometido, como hemos dicho antes. Comprometido con la defensa de las libertades, siempre. Y fíjense lo que voy a hacer ahora. No me digan ustedes que eso que están viendo ahí no es el resumen de esto. Con 22 años, don Miguel de Unamuno tenía expresada esa idea y desarrollada esa idea en la conferencia El Derecho y la Fuerza, 1887, para que digan que Unamuno cambiaba de opinión. Unamuno fue siempre liberal, defensor de los preceptos liberales,
No se movió nunca de la defensa del ciudadano, de sus libertades, del contrato, del pacto. El vencimiento, que es el sucumbir de la libertad, sustituye al convencimiento. No hay que vencer, no hay que acabar con el otro, hay que convencer, hay que utilizar la voluntad en el pacto, en el acuerdo, en el contrato. Fíjense, 22 años, el texto que hemos leído de explicación del resumen que dice con 72. A ver si no hay una unidad de sentido en toda la obra de don Miguel de Unamuno. Si no hay un hilo conductor en toda su obra. Entonces, a partir de ahora, por favor, ustedes que han acudido a la conferencia, cuando escuchen algún comentario parecido, pues díganle que Unamuno jamás se movió de sus preceptos liberales que con 22 años asumió en su bochito natal y que extrapoló a la sociedad universal, en la defensa del ciudadano, de sus libertades y del pacto y acuerdo como manera de relacionarse. Por eso, vamos a dar un paso más, el último texto que podemos tener de don Miguel, que el Matrimonio Rabaté publicó hace poco tiempo, en el 19, me parece que es, en el 19, lo pueden adquirir, es un texto duro, muy duro, tan duro que es un texto que escribe Unamuno para él. Yo estoy seguro que ningún párrafo de lo que hay ahí él se atrevería a decirlo más allá del espejo, porque es pura emoción lo que hay ahí. Es un texto que se lee con los pelos de punta. Es emoción pura lo que hay ahí, porque es el sentimiento del dolor que se está viviendo en esos años. Pues fíjense lo que dice don Miguel de Unamuno en una de esas páginas. Lo he subrayado para que vean la caligrafía suya, pero vamos a traducirlo. Pensando los mismos pensamientos que desde 40 años, pero bajo el peso de este arrebatado huracán, el arrebatado huracán de la guerra que estábamos viendo. Yo no he cambiado, han cambiado ellos. Esta es mi conferencia, esta es mi alternativa, esta es una interpretación actual, no tergiversada, fuera de lo que nos han querido vender como que es el pensamiento único o auténtico de don Miguel, que no hay manera de comprenderlo porque claro, cuando está desencajada las piezas, el puzzle no se ve la imagen del puzzle. Esta es la interpretación que les traigo, la interpretación que defiendo y que intenta acabar con esa tergiversación del nacionalcatolicismo franquista que nos han vendido como verdadera y que le hace a Unamuno incomprensible. Solamente de esta visión, desde los presupuestos, de la asunción de los presupuestos liberales, podremos entender a Unamuno y Unamuno seguirá vivo entre nosotros y no será una momia ahí que paseamos cuando, en fin, queremos que esté a favor de nuestras ideas o queremos sacarle rendimiento político de alguna manera. Muchas gracias por su asistencia, Eskerrik asko, y lean a Unamuno cuando lleguen a casa para que comprueben que estas ideas que he estado aquí deslabazando están en todos sus textos, en cualquiera de ellos. Muchas gracias. Bueno. Sí, sí. Sí, espere un momento que le van a poner un... No, solo quería preguntar si el hecho de que Unamuno estuviese contra la República en un momento dado significaba que apoyaba el golpismo o fue un engaño o una ilusión que le vino y después se dio cuenta y se arrepintió de ello.
Pues, a ver, engaño como tal, Unamuno no se engañó. O sea, no es que le engañaran, es que simplemente, no sé quién, ¿ha sido usted? Fue lo que fue una equivocación, una visión, una perspectiva equivocada la que tuvo en ese momento del golpe de Estado. Él es un hombre del 19. Su liberalismo es un liberalismo del 19, de defensa ultranza de las libertades, no lo que se entiende ahora por el liberalismo económico y que hay que entenderlo dentro del contexto del 19 en el que él se desarrolla y sobre todo vive intelectualmente. Entonces, él tenía la visión de las asonadas, ¿no? Las famosas asonadas que, fíjense, si el 19 hubo unas cuantas. Entonces, él lo vio en su momento como un levantamiento que a lo mejor podría encauzar un sistema político que empezaba a hacer aguas o que empezaba, según él entendía, a irse por vericuetos que no debería irse. Entonces, él lo vio en un principio como si fuese, pues eso, una sonada militar donde, bueno, pues todo quedaba digamos, en un susto, en un cuidado, y ahora retomamos otra vez la rienda y ya todos vamos a la paz. Pero, claro, al final no fue eso. Fue una guerra, como él decía, incivil, donde hubo la tragedia, se vivió la tragedia que se vivió, que todos sabemos, que todos conocemos, pero lo malo de la guerra ya no fue la guerra, fue la posguerra, la persecución después de los años de la posguerra. Sí. Buenas tardes. Entiendo que ha visto la película Mientras dure la guerra y quería preguntar su opinión al respecto. Gracias. Muy bien, sí, además la vimos en familia, porque en casa Unamuno es... En casa Unamuno es uno más, ¿no? Entonces, bueno, llevo mucho tiempo investigando y mis hijas, pues la verdad es que tengo 3 hijas y están muy metidas también en el mundo de Unamuno y, en fin, y fuimos todos a ver la película. Y hay que agradecerle a Amenábar que diera el impulso a nivel, digamos, social, de una figura que estaba durante mucho tiempo ahí dormitando y que nadie había sido capaz de sacarla adelante. Entonces, a nivel de película, claro, no deja de ser una película, toda película tiene que tener un hilo conductor, tiene que tener una trama, tiene que tener un drama, entonces, bueno, no deja de ser una película, pero dentro de lo que es la película, pues la verdad es que está bastante bien retratado lo que fue la situación que vivió Don Miguel, por lo menos lo que yo conozco de él. Sobre todo la situación del dolor, que yo les invitaría a que si pueden visualizar o leer alguna página del resentimiento trágico de la vida en algún momento, porque son páginas sueltas y no hay mucha conexión entre ellas, son pensamientos aislados, es doloroso. Es doloroso. Entonces, vivir esa situación, o sea, ponerse en el pellejo de Don Miguel en ese momento, donde de repente se le viene encima ese torbellino, ¿no?, que él decía, es muy complicado. Ahora fríamente podemos decir, bueno, ¿y por qué apoya? ¿Y por qué dijo que sí? Pero claro, en esa situación es complicado. Entonces, fíjense lo que fue, por ejemplo, el 12 de octubre, el reivindicar la defensa de la libertad y del individuo delante de una platea donde está toda enfocada a un tipo de pensamiento, una ideología contraria al liberalismo, pues dice mucho ya de esa persona. Y más con 72 años. O sea, que podía haber dicho, bueno, yo me quito del medio y ya está, ¿no? Hasta el último momento siguió reivindicando esos principios liberales. Yo les invitaría a que lean a Unamuno. Lean ahora, por ejemplo, San Manuel Bueno Mártir. Una novelita corta, léanla. ¿Por qué San Manuel nada más que hace? Porque está trabajando para la sociedad. No reza, no se pone a rezar. Su fe es la de crear sociedad. Lean ahora a San Manuel y vean cómo lo van a ver de otra manera diferente y cómo lo van a entender. Ahora sí que se entiende a San Manuel. Porque de otra manera parece un cura que pierde la fe. Bueno, vale, ¿y qué? Y ahora sí tiene fe y ahora dice que no y se muere y... No, vamos a ver que la fe no es la fe de crear lo que no hay, ¿no? O sea, de creer lo que no hay, sino de crearlo, que es lo que hace don Manuel, crea sociedad.
¿Y cómo se crea sociedad? Ayudando, creando lazos de unión entre los vecinos, colaborando con ellos. Lean el Cristo de Velázquez, los primeros 4 versos del Cristo de Velázquez, y verán cómo aparece el hombre, el Cristo hombre, el ideal del ser humano. El ideal del hombre es Cristo, el hombre perfecto. No tiene nada que ver con la religión ni nada parecido. Ahora, bueno, ya luego personalmente cada uno, bueno, ya puede hacer la lectura y la aproximación que quiera, pero en los conceptos, en términos unamunianos, eso está muy claro. Y además él se encarga de decirlo en varios escritos, en varios textos. No sé si alguien tendría interés, por ejemplo, si estuviese Unamuno aquí, ahora que estamos hablando de Dios y de Cristo, ¿qué le preguntarían a Unamuno? Por ejemplo, ¿qué le preguntarían? Si estuviese aquí Unamuno ahora mismo, como le tenemos, si estuviera aquí entre nosotros, ¿qué le preguntaríamos respecto a ahora que estamos hablando de Dios, de Cristo? ¿Qué pregunta sería? Por ejemplo, le preguntaríamos, ¿cómo concibe usted a Dios? Esto es un texto de Unamuno. ¿Ocupa Dios algún lugar en su pensamiento? ¿Cómo concibe usted a Dios? Un cuestionario que le hicieron en 1911. Respuesta de don Miguel. Es muy difícil, casi imposible exponer cómo concibo a Dios. Cada vez que pienso en Él, le concibo de otra manera, siempre a mi imagen y semejanza. No hay más. Vamos a leer a don Miguel. Vamos a leer sus textos. Vamos a dejar que hable. No le tergiversemos. No andemos con esa momia que nos han vendido, ese pensamiento e influencia del nacionalcatolicismo franquista en el que nos han metido a un Unamuno ahí a calzador y que como ha colado durante... Yo soy profesor de instituto y se sigue explicando ese Unamuno todavía, ¿no? Fíjense, palabra suya, además es un cuestionario que él escribe y manda. O sea, que no es una conversación por ejemplo, en la radio, que de repente dijo una cosa y a lo mejor podía haber dicho otra, no. Es un cuestionario que le manda a la revista Coenebium, modernista, francesa, y él lo piensa, lo medita, lo redacta y lo manda. Por tanto, ¿qué hay ahí? La defensa del liberalismo. Lo que pasa que interpretado con conceptos que tienen que ver, en este caso, con el cristianismo. Bueno, pues espero que les haya gustado y muchas gracias otra vez de nuevo.